poco el motivo de este webinar y un poco el título, que la fertilidad se construye y no se compra, porque en general, bueno, yo me eduqué en una agronomía que venía de la mano de todos los insumos externos, sobre todo de los fertilizantes, ¿no? Además de herbicidas, fungicidas. Y uno pensaba, o bueno, yo salí de la universidad pensando que un suelo que estaba degradado, deteriorado, se solucionaba con fertilizantes, ¿no? Esa era un poco la vocación de lo que me habían enseñado, la vocación de mis profesores para transmitir. Y además hay varios trabajos hechos, sobre todo en institutos nacionales, donde muestran que hay una caída de la materia orgánica, que esa es real, una caída de la materia orgánica bastante grande debido al cambio del uso del suelo que han tenido los suelos acá en Argentina, pero también muestran unos gráficos con que bajó la cantidad de minerales, ¿no? Potasio, nitrógeno, fósforo. En realidad lo que pasa es que hubo un gran cambio en el uso del suelo, y no es que hayan bajado porque uno no repuso con fertilizante, porque la cantidad de minerales en el suelo es enorme. Fue el mismo cambio en el uso del suelo y la pérdida de unas propiedades mismas, de cómo se habían formado el suelo, que se perdieron, y eso hizo que hoy cuando miden la cantidad de minerales, que es casi todos los análisis son cantidades de minerales disponibles para la planta, haya bajado. Lo que no quiere decir que uno pueda revertir a eso, pueda aumentar la cantidad de minerales sin el agregado de fertilizante, ¿no? O sea, el mensaje tan fuerte de cuando uno estudió y de todos los organismos, tanto nacionales y internacionales, es que uno lo tiene que hacer con fertilizantes, pero se puede hacerlo. De hecho la naturaleza lo hizo, elevar los niveles de minerales disponibles para las plantas de forma natural, ¿no? Eso se hizo porque en realidad nosotros, por ejemplo, acá en Argentina, veo que hay gente de México, alcancé a leer recién, digamos, pero nuestros suelos, unos suelos que tenemos muy fértiles, vinieron de años de sistemas con una amplia cantidad de plantas perennes y de una gran biodiversidad. De todo eso bajó a sistemas de muy poca biodiversidad. Hoy se siembran a nivel escala, digamos, de gran escala, se siembran dos cultivos principales: soja, maíz, algo de trigo, y después viene girasol, pero en muy poca cantidad, son poquitos cultivos. Partimos de 700 especies que había antes a 3, 4 especies. Y antes había gran cantidad de especies perennes, sobre todo acá había pastizales naturales, a especies anuales. Bueno, por ahí, si uno ahonda, las especies perennes son mucho mejores para formar suelo, que las especies anuales. Y bueno, hay un montón de otras cosas que toma la biodiversidad, digamos, que fue la pérdida de la biodiversidad, fue un factor preponderante en el cambio del uso del suelo, que hizo que disminuya la fertilidad natural. Entonces, la fertilidad es una propiedad emergente. ¿Qué quiere decir una propiedad emergente? Cuando uno tiene dos individuos de un ecosistema, si uno se pone a estudiar cada individuo, tiene ciertas características. Por ejemplo, una planta de leguminosa tiene ciertas características, y hay una bacteria fijadora de nitrógeno que tiene otras características. Pero cuando se las pone juntas, se produce una fijación de nitrógeno del aire, ¿no? Entonces, eso es una propiedad emergente que quizás no estaba cuando estaban los dos organismos separados, o sí, pero bueno, por ahí pasa. Digamos, hay una anécdota bastante recurrente, que es que en los bosques de Yellowstone, en Estados Unidos, se había empezado a degradar el pastizal por los males manejos, habían empezado a depredar a los predadores de los herbívoros. Eso hizo que se degrade el pastizal y los ríos empezaron a correr turbios. ¿Qué pasó? Cuando empezaron a meter lobos en el ecosistema nuevo, trajeron lobos de otro lado, empezaron a meterlos, empezaron a crecer los ríos turbios. ¿Qué tiene que ver el río con los lobos y que el río corre turbio porque hay lobos? Bueno, hay toda una sinergia de que los lobos hacen que los herbívoros se comporten en manada, eso hace que el pastizal sea cada vez más sano. Al haber el pasto sea cada vez más sano, la infiltración es mejor y los ríos empiezan a correr con agua cristalina. Entonces, nunca uno iba a pensar
que el agua cristalina dependía mucho de los lobos. El lobo tiene una cierta característica, el río tiene una cierta característica, pero cuando se juntan los dos, aparecen lo que son propiedades emergentes. Ustedes imagínense cuando había solamente 700 especies vegetales en nuestro ecosistema, la cantidad de propiedades emergentes, y eso asociado a herbívoros y a carnívoros, ¿no? Cada especie que formaba el ecosistema iba formando cada vez más propiedades emergentes. Esas propiedades emergentes puede ser, por ejemplo, la formación de estructura de suelo, es una propiedad emergente, que se hace cuando uno vincula una planta con las bacterias, con la fotosíntesis. O sea, todo ese conjunto de cosas del ecosistema hizo que se genere una buena estructura. Esa estructura hizo que haya una mejor vida en el suelo y una mayor solubilidad de mineral. ¿Qué pasó? Nosotros empezamos a ese ecosistema tan complejo, lo empezamos a simplificar. Sacamos los carnívoros, sacamos los herbívoros. De 700 plantas pasamos a 4, perdimos un montón de propiedades emergentes. ¿Qué pasó? Empezamos a cultivar cultivos anuales y empezó a bajar la disponibilidad de nutrientes en el suelo. O sea que esos nutrientes que estaban disponibles cuando vinieron los colonos y hacían cosechas de grandes rendimientos sin agregar nada, eso se fue perdiendo. Actualmente en muchos países se llevan ensayos de muy larga duración, no importa, yo sigo hablando. Se hacen ensayos de muy larga duración donde se siembran durante 20 años. Las rotaciones, por ejemplo, acá se hace un año maíz, un año soja, un año maíz, un año soja, un año maíz, un año soja, y a veces se hace una pastura para ganado, que cuando se rompe se vuelve a hacer agricultura, ¿no? Pasó que en Uruguay hay un ensayo de muy largo tiempo, y bueno, y es normal cuando uno rompe un sistema tan diverso y perenne para hacer un cultivo anual, que los primeros años tengan una gran fertilidad de suelo, ¿no? A eso los uruguayos le llaman chacra joven, a esa chacra que se hacía después de una pastura perenne, o cuando se hacía ese tumba y quema de los originarios, donde se quemaba parte del bosque y se hacía agricultura. Los primeros años había una gran cosecha, pero ¿qué pasa? Empezaron a meter especies anuales, y con el tiempo se iba deteriorando. ¿Por qué? Porque le faltaba un montón de propiedades emergentes que se lo daban otras especies y la gran biodiversidad, ¿no? Entonces, un poco es eso, la fertilidad. Cuando nosotros empezamos a complejizar nuestros agroecosistemas, o sea, nuestros establecimientos, o llámese rancho, campo, establecimiento agropecuario, cuando nosotros empezamos a hacerlo más complejo, empezamos a agregar más biodiversidad, empezamos a agregar un porcentaje de la superficie bajo plantas perennes, que pueden ser montes frutales, montes maderables, bosques diversos o pasturas perennes, empezamos a recuperar esa fertilidad. Pasá a la siguiente, por favor. Entonces, fíjense lo que dice Walter Here, que dice más del 80% de la biofertilidad del suelo depende de su porosidad, ¿no? Y fíjense, ahí tengo la foto de un campo, digamos, esta tierra, este suelo, es de un campo que está durante hace muchísimos años con cultivos anuales. Perdió un montón de propiedades emergentes, fíjense que está todo compactado, el suelo son como lajas, y este suelo que está del otro lado es un suelo que sacamos de un monte que hay en ese campo, un monte que ahí no pasa nada, hay árboles y nunca entran gente, nunca hacen nada. Entonces, fíjense que toda esta estructura es debido a la biología del suelo. Tanto los hongos como las bacterias, como las mismas raíces, generan unas sustancias cementantes que hace que se empiece a agregar el suelo y empiece a haber poros con aire. Bueno, esos poros con aire son importantes porque por ahí pasan las raíces y van en busca de los minerales. Nosotros en este suelo, que no tiene poros, las raíces empiezan a chocar con estas durezas, tienen que empezar a esquivarlas, pasar por acá, hacer todo un vericueto, que eso a la planta le lleva mucha energía y además le cuesta conseguir minerales porque están todos obstruidos, porque la raíz no puede pasar, ¿no? Entonces, cuando nosotros empezamos a gestionar nuestros agroecosistemas para que tenga una gran porosidad, empezamos a aumentar esa fertilidad sin haber agregado ningún fertilizante químico, ¿no? De hecho, vamos a pasar a la próxima, a ver. Hay un ensayo que puede ser tranquilamente este es de otro trabajo, pero hay un ensayo de 24 años donde se partió de un suelo degradado de cultivos anuales, y lo que se hizo fue hacer parcelas desde una sola especie
hasta parcelas de 16 especies. O sea, en una parcela había una especie, en otra parcela había 2 especies, en otra 3, hasta 16 especies, ¿no? Y se las dejó durante 16 años. Y después había parcelas con 16 especies, pero cada especie era de distinta familia, había 3 o 4 familias distintas, por ejemplo, leguminosas, gramíneas incompuestas, leguminosas, gramíneas y poligonáceas. Había otras parcelas que eran de muchas especies, pero solamente gramíneas. ¿Y qué se vio? A medida que aumentaba toda la fertilidad, la materia orgánica, los minerales, disminuía la pérdida de nutrientes, disminuía la erosión, pero a su vez vieron que en los lotes con más biodiversidad y con distintas familias de especies, empezó a aumentar el calcio, ¿y qué pasó? Y nadie puso nada, nadie puso ningún nutriente ahí de afuera, solamente fueron las raíces. ¿Qué hicieron? Empezaron a solubilizar. Cada planta tiene características o tiene habilidades distintas que hace que una solubilice mejor el fósforo. Las leguminosas son muy buenas fijando nitrógeno, las otras son buenas solubilizando potasio. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno las siembra todas juntas, al principio hay una pequeña competencia y después se da lo que se llama complementación. En los sistemas que tienen una visión holística o sistémica, donde uno piensa en ecosistemas biodiversos, la competencia es mínima a comparación de la complementación. Hay un libro de un, creo que es holandés, que se llama Diseñando Culturas Regenerativas, que él habla en estos sistemas diversos que nosotros planteamos. La competencia es como mirar solamente las olas del mar, y todo lo que está por abajo de las olas hasta el fondo del océano es la complementación. O sea, el 99% es complementación y un poquito es competencia. Cuando nosotros ponemos plantas iguales, por ejemplo, un monocultivo de maíz, un monocultivo de soja, las plantas tienen características idénticas, entonces compiten demasiado. La competencia, nosotros en estos sistemas que dominan los monocultivos anuales, predominan la competencia y la escasez. Nosotros, porque la planta de maíz solo es buena para solubilizar algunos minerales. Entonces, ya empezamos a ver, nosotros siempre cuando gestionamos cultivos, monocultivos, empezamos a hablar de que tengo deficiencia de nitrógeno, tengo deficiencia de fósforo, tengo deficiencia. Y en realidad estamos parados, la planta está con sus raíces clavadas en un suelo que el 45% son minerales. ¿Cómo puede haber deficiencia si el 45% del suelo es mineral? Lo que pasa es que falta esa biodiversidad de que una planta porque una vez que una planta solubiliza algo y la otra solubiliza otra y la otra fija nitrógeno, después se empiezan a complementar. Yo te comparto nitrógeno, vos me das fósforo. Pasa mucho, hay ensayos también varios ensayos hechos, digamos, de leguminosas junto con gramíneas. Por ejemplo, la leguminosa junto a una gramínea fija más nitrógeno junto a una gramínea que estando sola. Un monocultivo de una leguminosa fija cierta cantidad de nitrógeno. Cuando uno le pone una gramínea a la par, la leguminosa fija más nitrógeno. Además, dijeron, bueno, debe ser que porque la gramínea toma nitrógeno del ambiente, toma nitrógeno del suelo, y la leguminosa tiene que fijar más. Pero a su vez se vio que los exudados de las raíces del maíz incentivan a que la raíz de la soja tenga más nódulos, ¿no? Entonces, bueno, ustedes vean que nosotros jamás hemos explorado casi la biodiversidad, porque generalmente cuando hacemos un cultivo lo hacemos en monocultivo, ¿no? Por ahí en huerta está un poco más asociado a asociar distintas especies, pero cuando hacemos cultivos de cereales, soja, maíz, girasol, siempre los tratamos monocultivo porque es más fácil de manejar, digamos, pero por lo general, digamos, el suelo o el ambiente da distintos servicios ecosistémicos. Uno de los más importantes que tenemos es el servicio de provisión, o sea, cosechamos grano, cosechamos fibra, pero después tenés que tener otros servicios ecosistémicos que son los de sostén, que son los que solubilizan los minerales, los que generan la porosidad, los que generan la facilidad para infiltrar agua. Bueno, eso lo tendríamos que hacer con otras plantas, asociar el maíz con otras plantas, la soja con otras plantas, el girasol con otras plantas, para que, bueno, una planta va a ser la que genera el servicio de provisión y las otras las que van a hacer que se mantenga todo el suelo sano para dar más cosecha, ¿no? En general estamos muy acostumbrados a manejar monocultivos. Cuando empezamos a hacer pasturas para animales, que empezamos a meter
capaz que 10 especies distintas, esa complementación se empieza a dar y es muy normal que uno en un suelo degradado pone una pastura para pastorear con vacas y el suelo solo, sin agregar nada, se empieza a mejorar y empieza a levantar los niveles de materia orgánica, niveles de minerales, la capacidad de retener minerales y todo, ¿no? Entonces, bueno, por eso es que yo digo que la fertilidad se construye y no se compra. ¿Qué pasó? Como nosotros estamos acostumbrados al monocultivo, el monocultivo dijimos que empieza a deteriorar el suelo y empieza a haber menos minerales solubles, lo que hacemos es apoyarnos con fertilizante. Lo que le falta al cultivo yo se lo agrego con fertilización, ¿no? Pero bueno, para que vean que hay una manera distinta de gestionar la agricultura, que metiendo más biodiversidad, esa biofertilidad la vamos a empezar a construir y la planta la va a empezar a usar. Pasame la próxima, por favor. Por ejemplo, este es en el caso bueno, estos son dos casos, ¿no? Tenemos el caso donde está la vaca, fíjense que acá al costado hay una planta de maíz y hay una planta de leguminosa, ¿no? Las leguminosas van a fijar el nitrógeno y o por cercanía de la raíz o porque hay hongos que se llaman micorrizas que unen las raíces, empiezan a pasar nutrientes. Yo que fijo nitrógeno, te paso nitrógeno a la planta de maíz y la planta de maíz es muy buena también para solubilizar hierro y se lo da a la planta de leguminosa, que el hierro le sirve para la nodulación y así con todos los minerales, ¿no? Empieza a haber una gran complementación. Es lo mismo que en esta otra imagen de este otro lado. A un lado tenemos dos plantas de trigo en monocultivo y acá tenemos dos plantas distintas en policultivo, ¿no? Fíjense acá todas las interacciones que hay entre raíces. Una se comparte un mineral, el otro. Por ahí las dos solubilizan muy bien fósforo, pero lo hacen de distinta manera. Uno lo hace a través de los hongos, otro lo hace a través de las bacterias, o otro lo puede hacer a través de las raíces directamente. Entonces, eso que yo lo solubilizo por una parte, yo lo solubilizo de otra manera, después me lo comparto y empiezo a aumentar. De hecho, ha pasado que cuando uno, después de un cultivo de cereal, hace un cultivo de cobertura de varias especies, incluida leguminosa, los niveles de fósforo en el suelo empiezan a aumentar sin agregar nitrógeno. Después acá hay una pregunta que me saltó que ya la vamos a contestar más adelante, que ya falta poquito para terminar. Pasamos a la próxima diapositiva. Fíjense, nosotros tenemos arriba de cada hectárea, si uno toma que la atmósfera tiene 14 kilómetros de alto, y la hectárea son 10.000 metros cuadrados, y sabiendo la densidad del aire y la cantidad de nitrógeno que tiene el aire, uno puede determinar que arriba de cada hectárea hay 70.000 toneladas de nitrógeno. Ese nitrógeno no le sirve a la planta porque son dos moléculas de nitrógeno unidas por unos enlaces que están unidos muy fuertes, se llaman enlaces covalentes. Se necesita mucha energía para romperlo. Bueno, ¿qué hace? La planta le da energía a la bacteria para que esa bacteria lo pueda romper ese enlace. Pero imagínense que un cultivo de maíz necesita 150 kilos de nitrógeno, pónganle, o un poco más, depende, porque parte lo va a tomar del suelo. Bueno, ¿cómo puede ser que tengamos encima del suelo semejante cantidad de nitrógeno, 70.000 toneladas, y nosotros solamente necesitamos 100, 200 kilos de nitrógeno? No lo podemos obtener? Es porque necesitamos bacterias que estén fijando nitrógeno, para eso necesitamos energía, necesitamos fotosíntesis, y necesitamos tener en las rotaciones siempre muchas leguminosas, ¿no? Y hay otras bacterias de vida libre que también solubilizan. Pero en general el costo de fijar ese nitrógeno, porque la industria también lo puede hacer con petróleo, entonces necesita 1.000 kilos de petróleo por cada 1.000 kilos de nitrógeno. Es un costo energético tremendo. En cambio, la planta, fotosintetizando, también consigue energía, se lo da a la bacteria y la bacteria utiliza el nitrógeno para los cultivos. Por eso siempre decimos que estamos parados arriba de la abundancia administrando miseria, porque en realidad estamos con una cantidad tremenda de nitrógeno y siempre tenemos deficiencia de nitrógeno. Cuando vemos nuestras rotaciones, vemos que hay muy pocas leguminosas en nuestras rotaciones. Podemos, en este caso, es una foto de un maíz que la asociamos con una leguminosa. El maíz nos va a dar cosecha y la leguminosa lo que nos va a hacer es nos va primero a generar raíces, que nos va a ayudar a generar estructura, pero también nos va a fijar nitrógeno para este cultivo, que en este mismo momento le está dando nitrógeno, y a su vez cuando esta planta se muera, en el próximo cultivo también va a dar nitrógeno. Lo que tenemos que hacer es que, por ejemplo, si detrás de este maíz vamos a hacer un trigo, tendríamos que sembrar el trigo asociado con otra leguminosa, ¿no? Ustedes fíjense que uno dice, pero yo siembro soja, por ejemplo, ¿no? La soja fija nitrógeno, pero al cosechar uno el grano, el balance que queda de nitrógeno en el suelo es negativo también. Así que muchas veces tenemos que fijarnos que cuando la leguminosa es para, digamos, el destino
al consumo del grano, digamos, estamos dejando una deficiencia de nitrógeno en el suelo a veces, ¿no? Entonces, bueno, pero un poco para decir, ¿por qué tenemos que ir y comprar nitrógeno si tenemos tanto nitrógeno en el aire? ¿Qué tenemos que modificar en nuestro ecosistema? Pasar a la próxima, por favor. Lo mismo pasa con el fósforo. Acá tenemos dos plantas, una leguminosa y una no leguminosa, y acá se están repartiendo un montón de cosas, entre ellas fósforo, hierro, zinc. O sea, cada cual es muy eficiente en un mineral distinto, cada cual su utiliza, y después por cercanía de las raíces o por intermedio de los hongos se van intercalando. Y para que vean, digamos, la cantidad de fósforo, este cuadrito que hay de este lado, tenemos una columna alta y una columna muy bajita. Esta columna alta es la cantidad de fósforo total que existe en los primeros 20 centímetros de toda el área cultivada del mundo, que son 1.600 millones de hectáreas, ¿no? Eso es 20 veces o 50 veces mayor que la cantidad de fósforo que hay en las canteras donde nosotros sacamos para hacer los fertilizantes. ¿Qué quiere decir? Que en cualquier momento se termina el fósforo y vamos a terminar usando el del suelo. Imagínense que esto son los primeros 20 centímetros. Yo he hecho análisis de fósforo hasta el metro de hondo y sigue habiendo la misma cantidad de fósforo. O sea que si nosotros tomamos la profundidad a la que van las raíces, lo que hay en las canteras es mínimo. Hoy se calcula, antes se calculaba que había fósforo para unos 80 años más, hoy la proyección es mucho más, digamos, más, como dicen hoy que va a haber fósforo para 350 años más, que si ustedes ven que llevamos 10.000 años de agricultura, 350 años no es nada. O sea, el fósforo va a desaparecer. ¿Y dónde está el fósforo? Está en el suelo. Lo que hay que hacer es generar agroecosistemas, que una vez que la planta tome el fósforo, poder dársela a un animal, por ejemplo, que yo, antes de venderlo como forraje, maíz, para forraje, dárselo en el mismo campo, a un ave, un cerdo, a un rumiante, y que lo vuelva. El animal, cuando come una planta, digamos, puede bostear entre el 66 y el 99% de los minerales vuelta al suelo. Entonces se hace un circuito que, si bien es algo abierto, porque hay extracción de minerales cuando uno vende el animal, gran parte vuelve otra vez al suelo. Pasa a la próxima, por favor. Bueno, y en cuanto a los otros minerales, calcio, magnesio, está siempre la cantidad total, no te la dice ningún análisis. Entonces te dicen, che, mirá, estás bajo en calcio, estás bajo en magnesio, pero si uno hace el análisis total, estamos llenos. Lo que falta es solubilizarlos por las raíces y después sostenerlo.